20 minutos han pasado de las 9 de la noche. Vamos a hablar ahora de lo que se está debatiendo en el Congreso, que indudablemente no es una discusión más, es la que ocupa el centro de la escena política, es lo que en algún momento Milei necesitaba como la ley de la base de su gestión de gobierno, cuando apenas había arrancado como presidente de la Nación y después le bajó los decibeles. Cuando él arrancó, nos presentó a los argentinos un par de cosas, recordémoslo, muy breve. Entre ellas un DNU gigantesco, el famoso DNU estrafalario para algunos, que todavía está vigente, salvo con un aspecto que tiene que ver con la reforma laboral. Eso está vigente. Y la ley bases, que contenía algo así como más de 600 artículos. Para recordártelo, estamos hablando de entre la Navidad y el Año Nuevo. Allá por el 26, 27 de diciembre comenzaba la discusión ya en el público, en la sociedad, de esto que nos ofrecía Milei. Después está la historia conocida. Milei, con la información que tiene del Parlamento, comienza el tratamiento de la ley bases, la original, se sanciona favorablemente en general y cuando empieza el punteo, artículo por artículo, te lo comentábamos el otro día, alguien se da cuenta de que iban hacia una trampa y que no iba a salir absolutamente nada, levantan el proyecto, lo retiran, hasta este momento que comenzó a discutirse, más allá de las quejas de Milei respecto de la oposición, lo que él piensa de la oposición, de la política, la casta y demás, lo hemos dicho también en varias oportunidades, fueron 2 o 3 funcionarios de él que se encargaron de hablar gobernador con gobernador, diputado con diputado, y consiguieron la fuerza necesaria para reunir en un dictamen que comentábamos la semana pasada, los votos necesarios para que en la Cámara de Diputados, con muchísimos cambios, ya no es la misma ley de diciembre, Fernando y amigos, con muchísimos cambios, con muchas concesiones que ordenó Milei ceder ante la oposición, 140 votos, atentos con esto, pues está muy finito, 140 votos serían los que tiene el proyecto de ley bases más el paquete fiscal y la oposición dura está consiguiendo 109. Vamos a las notas y después vamos a estar explicando notas de mendocinos que hoy son protagonistas de este debate que arrancó al mediodía y como te decían los títulos puede llegar a terminar allá por las 5 o 6 de la tarde recién de mañana, sin pausas, sin cuartos intermedios, eso es lo que se ha dicho, y entre las 5 y las 6 de la tarde comenzar el tratamiento en particular, que no va a ser artículo por artículo, sino va a ser por capítulos. Este es otro cambio de última hora. La ley tiene 12 capítulos, entonces se va a votar en bloque. Cuando llegue el impuesto a las ganancias, se votará el bloque de ganancias. Cuando llegue el impuesto del capítulo de las reformas previsionales, se votará por capítulo, así que veremos qué pasa. Aquellos que lo quieran seguir seguramente van a sesionar durante toda la noche. Las primeras expresiones de los mendocinos y luego vamos a puntear, Fernando y amigos, ¿en qué nos cambiaría la vida esta ley? Porque decimos, es una ley... La cuestión más de esencia. Fundacional. Claro. Bueno, al ciudadano de a pie, vamos a tratar de acercarnos a ver en qué nos puede cambiar la vida. Vamos a las notas. Hemos trabajado en estos días, en estos largos meses, en corregir, en enriquecer y por sobre todo en acotar esta ley a lo que entendemos el Poder Ejecutivo requiere para poder empezar a trabajar, a funcionar, a llevar nuestro país a un sendero de normalidad. Pero el orden fiscal no puede ser logrado a cualquier costo. Y acá sí tenemos grandes discrepancias que quiero remarcar, ¿no? El ajuste debe ser justo. Desde ya anticipo mi voto en contra porque realmente por más buena voluntad que uno le ponga a esto, nos cuesta, o al menos a mí me cuesta mucho, encontrar cuáles son las bondades o los beneficios que pueda tener esto para la Argentina. Estamos dando esta batalla cultural, sí, porque se deconstruyó lo que es el valor del Estado también, donde tenés que tener un papá o una mamá Estado para que te dé trabajo, y no tiene que ser así. Bueno, un radical clásico, Lisandro Nieri, especialista en finanzas, fue ministro de Hacienda de la provincia, uno de los hombres más cercanos a Cornejo en ese parlamento. Un peronista clásico, Bermejo, que dice, al menos yo no lo entiendo, hay cosas que no se entienden y nosotros vamos a votar en contra. Hay que decir que la mayoría del voto peronista está dominada por el kirchnerismo que mandó directamente en una oposición dura a decirle que no
directamente esta ley, y la libertaria. Lourdes Arrieta allí defendiendo esta cuestión de que el Estado se retira y a partir de ahora solamente se va a ocupar de controlar algunas cosas. Marcelo, nos prometías Vamos. dar cuenta de algunas partes que pueden llegar a ser como los pilares, las bases donde se asienta este debate de la ley de base, precisamente. Bueno, atentos con esto. Estos son los aspectos, esto es subjetivo y quizás es caprichoso, pueden haber otros que le pueden interesar a nuestros televidentes, pero quizás acá está reseñado lo más trascendente, que es lo que cambia con esta ley. Se termina la moratoria previsional, que durante el gobierno anterior se había sancionado y que le permitió a muchos argentinos les faltaban tanto la edad como los aportes jubilarse, entonces se le dio la posibilidad de comprar aportes, de pagar a lo largo de los años lo que le correspondía, cobrando menos de la jubilación que le correspondía para devolverle al Estado los aportes que no tenían. Atentos que esto es de última hora, el radicalismo, porque hay muchas cosas que van a ir cambiando y quizás extiendan este debate y no le están garantizando algunos aspectos a Milei, por eso Milei no puede fallar, en esto no puede fallar, es la interpretación de Pero muchos. vos decías atentos a que el radicalismo, ¿qué? Entonces, se están metiendo algunas modificaciones. El radicalismo está emitiendo una modificación que entraría quizás por la ventana, hay que ver si se lo aceptan, para todas aquellas personas que no, con 65 años de edad, no tienen los 30 años de aporte. Para ellos podría haber un régimen especial. Pero atentos con esto, podría. Mañana veremos si se aprueba o no se aprueba. Vamos a ganancias, que Ganancias, era otro que tema hay un lío bárbaro. Controversial, si los hay, fundamentalmente del río Colorado hacia el sur. Bueno, ahí está el problema. El tema ganancias, vamos a volver los argentinos, aquellos que cobren una determinada suma de dinero de ahí para arriba, van a tener que volver a pagar ganancias porque esto se suspendió el año pasado. El problema está en los mínimos imponibles porque particularmente en la Patagonia se está ganando arriba de 1.800.000 pesos, que ese sería el mínimo imponible para un soltero, y 2.200.000 para las personas que tienen cargas de familia. Se calcula que con estos pisos que está defendiendo el gobierno, alrededor de 800.000 personas se incorporarían a pagar ganancias a partir de la sanción de esta ley, particularmente están en el sur, están en la Patagonia. Y otro tema que se está discutiendo es cada cuánto se va a actualizar. Bueno, la intención es que durante este año se actualice cada 3 meses, el próximo sería en septiembre, y a partir del año que viene que sea semestral. Te digo, es un impuesto que le da al hígado a los que te lo tributan, ¿no? Pero este es un impuesto progresivo. Es un impuesto progresivo. Y se paga en todo el mundo. Exacto. Hay 4 o 5 impuestos. ¿Sabés cuál era el drama en la Argentina? Que te acostaban con las tablas de actualización. Entonces, lo que antes era una montaña de plata con un índice inflacionario extraordinario, pasaba a ser migajas. Entonces eras un laburante al filo que te sentías súper empresario y millonario porque tenías que tributar ganancias. Lo mismo pasó con bienes personales de los cuales ya hacía horas extras y comenzaba a pagar ganancias. Había gente que decía, no me aumentes el sueldo porque me paso por 100 mangos y empiezo a tributar 30.000. ¿Sabe cuál es la discusión hoy? Lo que se presume que podríamos llegar a tener inflación. El gobierno dice que va a lograr dominar la inflación y hay sectores que dicen, esperemos, porque no se sabe. Un poquito, vamos a ver. Ojo con esto, porque los aumentos van a ser bravos del monotributo. Por las categorías que se inscriben en el monotributo. Todas las categorías, de la A a la última, podrían haber aumentos de 200 al 300% una vez que se apruebe esta ley que tiene que pasar por el Senado. Bienes personales. Se estaba pagando bienes personales a aquellos que tenían un patrimonio de 11 millones de pesos. Ahora esto se ha colocado en 100 millones de pesos. Pará, te comprabas un 0 kilómetro y empezabas a ser un magnate. Un magnate, pagabas bienes personales. Sí. Bueno, se va a poder deducir la vivienda personal. Se ha calculado que entre 50 y 60 millones de pesos era lo que se podría deducir ahora en una vivienda. Se ha pasado a unos 350 millones de pesos aproximadamente. Blanqueo de capitales. Todos los gobiernos quieren su blanqueo de capitales y todas las oposiciones siempre han cuestionado el blanqueo de capitales porque dicen que hay un negocio, Vamos a lo anterior, por favor. Hay un negocio oculto en bienes personales para tratar de defender a alguien y demás. Aquellos que traigan hasta $100.000 blanqueen, pasan derecho. Los podés tener en tu casa, no es que lo traes de Bahamas, lo tenés en tu casa. O Seychelles. Bueno, no vas a pagar multas y de ahí en adelante hay un índice por el cual vas a tener que tributar impuestos. Moratoria tributaria, esta es la de siempre. Es decir, ¿yo para qué pagué
¿para qué estuve con la FIP siempre puntual, pagando, desangrándome, si de cada tanto aparece una moratoria? Pará, pero ¿qué dice el proyecto? Y alguno dice, pero vos que siempre fuiste muy cumplidor, te vamos a premiar porque te vamos a hacer quitas a futuro. Sí, pero no está muy claro eso. Pero bueno, 84 cuotas para pagar las deudas que tenés con la FIP. Básicamente todo esto es nacional, todo esto es nacional. Y también va a haber condonación de intereses y de multas. Ahora sí. Vamos a la próxima. Dale. ¿Qué tenemos en la próxima? Bueno, había una tracalada de privatizaciones en el proyecto original. Eran, más de 60, ¿no? Sí, o 46 eran. 46. 46. Bueno, han quedado 11. De las 11, solamente hoy se está aprobando que quedan pasibles de ser privatizadas estas 4 empresas. Aerolíneas Argentinas. Todos los medios públicos, no se Ajá. llama así la empresa, ¿no? Pero Canal 7, Radio Nacional, eso ya queda en condiciones de ser privatizado. La empresa nacional de energía e Intercargo. Estas 4 se privatizan si se aprueba la ley y se venden al mejor postor, aquel que esté interesado. Vamos a pasar ahora a un controvertido capítulo que se está debatiendo también en este paquete. Por favor, vamos a la próxima, que es el tema laboral. Aquí hay mucho en juego, ¿eh? Y las posiciones son férreas. Periodo de prueba. Acá te cuento algo político. Los socios, entre comillas, o aquellos dialoguistas, quedaron con gusto a fósforo con todo esto porque decían, la reforma laboral que había previsto el DNU, que suspendió la justicia, era extraordinaria. Lo que había que hacer era sacarla de ahí y discutirla y defenderla en el Parlamento con todas las voces. Sin embargo, se hicieron muchas concesiones y ha quedado esto a mitad de camino, dicen algunos, que no les termina de satisfacer. Pero hay un periodo de prueba que se extiende de 6 meses. La primera, la original, era hasta 9. Sí. Después se bajó a 6 en la Las negociación. pymes van ¿no? a tener más posibilidad, más tiempo, 8 meses. El tema de registración laboral. Bueno, acá aquellas empresas que tienen personal no registrado, se abre un registro, un tiempo de 90 días, y dice, bueno, si vos lo registrás ahora, no te vamos a cobrar multas. Y esto quedó voluntario, opcional. Este es el seguro de desempleo. Entonces, el seguro de desempleo se va a poder optar por un fondo de cese laboral en donde las partes aportan una determinada cantidad de dinero, tanto el empleado como el empleador, pero es opcional y esto se va a discutir por convenio. Bien, eso me quedó claro. En una palabra, Marcelo, esto es diputados. Esto es diputado, Pero acá sí. adentro también, acá adentro, en el Congreso, funcionan senadores. Y el gobierno pretende acelerar, si esto se logra aprobar en general, habrá que ver en el... Como si no era artículo por artículo, si era por bloque. Sí, por capítulos. Por capítulo. capítulos. ¿Qué va a pasar en el Senado? Bueno, no te podría decir lo que va a pasar en el Senado. Porque es bien distinto el Senado a diputados. Nadie lo sabe. No tiene garantizados los votos en el Senado el oficialismo, pero tiene 3 semanas. El gobierno quiere llegar al próximo 25 de mayo. Con esto cerrado. Con esto cerrado y firmar el pacto de mayo ya, no con todas las provincias, porque hay algunos duros que no van a aceptar nada, absolutamente, pero con la mayoría de las provincias de adentro.